Imagínate esto. Tienes 20 años, no has hecho nada grave, no has insultado a nadie, no has desobedecido una orden directa, y aún así estás castigado. De pie, quieto, mirando al frente durante 3 horas seguidas, sin saber exactamente por qué ni hasta cuándo. No preguntas, no protestas, porque ya has aprendido que aquí dentro preguntar es un error. Castigos que no figuraban en ningún reglamento oficial, pero que todos conocían, y que nadie se atrevía a discutir. No era una excepción, era el sistema. Entre 1970 y 2001, más de 10 millones de españoles pasaron por el servicio militar obligatorio. 10 millones de hombres que aprendieron rápido una lección. Allí dentro no eras una persona, eras un número. Y tu cuerpo, tu tiempo y tu dignidad ya no te pertenecían. Hoy te voy a contar 10 castigos reales que se aplicaban en los cuarteles españoles. 10 prácticas que hoy serían consideradas delito. 10 métodos que marcaron a toda una generación, aunque muchos nunca lo contaran en casa. Y lo más inquietante es esto: no hacía falta tocarte para romperte. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué tantos volvieron distintos y por qué algunos siguen sin hablar de ello. Antes de empezar, si conociste la mili o si alguien de tu familia la vivió, déjame un comentario contando qué castigo recuerdas más. Este vídeo es también vuestra memoria. Castigo número 10. El plantón indefinido. Empezamos por uno de los más comunes y de los más desesperantes. El plantón. Te decían, espere ahí, y ahí te quedabas, de pie, firme, sin reloj, sin saber si llevabas 10 minutos o 2 horas. En los cuarteles de los años 70 y 80, el plantón no tenía límite establecido. Dependía del humor del sargento, de si se le olvidaba que estabas allí, de si le apetecía dejarte sufrir un rato más. Testimonios recogidos en los años 90 hablan de plantones de 4, 5, hasta 6 horas, de pie, sin agua, sin poder moverte, bajo el sol de agosto en Zaragoza o bajo la lluvia de enero en Burgos. El cuerpo empezaba a doler. Primero las piernas, después la espalda, luego la cabeza. Pero no te movías, porque moverte era desobedecer, y desobedecer siempre traía algo peor. Lo más cruel del plantón no era el dolor físico, era la incertidumbre, no saber cuándo acabaría, no tener control sobre nada, esa sensación de que tu tiempo ya no te pertenecía. El plantón no dejaba marcas visibles, no salía en ningún parte oficial, no se podía denunciar, pero te enseñaba algo fundamental. Aquí dentro, tú ya no decides nada. Y hoy, según el artículo 175 del Código Penal actual, mantener a alguien en condiciones que atenten contra su integridad física podría considerarse un delito de torturas o tratos degradantes. Pero entonces era disciplina militar. Castigo número 9. Castigos colectivos. Siguiente castigo. Este te rompía por dentro de otra forma. El castigo colectivo. No importaba quién había fallado, no importaba si tú no habías hecho nada. Cuando uno cometía un error, o simplemente el sargento amanecía de mala leche, pagaban todos. 50 tíos castigados por uno, 50 cuerpos aprendiendo la misma lección. Aquí no existe el yo, solo existe el grupo. Y si el grupo falla, tú fallas. Te formaban en el patio, de pie, en silencio. Bajo el sol o bajo la lluvia, daba igual. Nadie explicaba nada. Nadie decía cuánto iba a durar. En el cuartel de El Goloso, en Madrid, durante los años 80, era habitual castigar a toda la compañía con posición de firmes durante 1 hora si una sola taquilla estaba mal ordenada. 120 reclutas quietos como estatuas, porque uno había dejado los calcetines doblados al revés. Alguien intentaba moverse un poco. Error. ¿Te cansas? Pues ahora te quedáis todos 15 minutos más. Y el castigo seguía.
Y seguía, y seguía. No era rabia, era método. El objetivo no era corregir una falta concreta, sino generar presión interna. Que el propio grupo se vigilara. Que cuando alguien hiciera algo fuera de lugar, fueran los compañeros quienes le miraran mal después. Quien le dijera: por tu culpa nos han jodido a todos. Así aprendías rápido a no destacar, a no sobresalir, a no llamar la atención. Porque en la mili, destacar nunca era algo bueno. Este tipo de castigos colectivos están prohibidos hoy por el Convenio de Ginebra, que España ratificó. Pero durante décadas se aplicaron sin que nadie los cuestionara, porque así se hace un hombre de provecho. Castigo número 8. Arresto sin explicación. Había castigos que, al menos, eran visibles, y luego estaban los otros, los que no se explicaban. El arresto. Nadie te decía exactamente por qué. No había conversación, no había explicación. Simplemente estabas arrestado. Podía ser por llegar tarde 2 minutos al rancho, por contestar con un tono que no gustó, por no haber entendido una orden mal dada, o, muchas veces, por nada concreto, porque el teniente necesitaba recordarte quién mandaba. El arresto significaba quedarte dentro cuando los demás salían, sin permiso de fin de semana, sin cantina, sin llamadas a casa, mientras veías cómo otros cruzaban la puerta del cuartel rumbo a sus vidas. En los años 80, antes de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas de 1985, muchos arrestos se aplicaban de forma totalmente discrecional. No había que justificarlos por escrito. No había que notificarlos formalmente. Te arrestaban. Y punto. 3 días encerrado en el cuartel. 7 días sin salir. 10 días viendo pasar la vida por la ventana. Y lo asumías. Porque pedir explicaciones era una pérdida de tiempo. Nadie estaba allí para dártelas. Hoy, cualquier sanción disciplinaria requiere un procedimiento garantista, con notificación escrita, derecho a defensa y posibilidad de recurso. Pero entonces bastaba con 4 palabras. Usted está arrestado. Castigo número 7. Ejercicios físicos hasta el agotamiento. Este castigo era de los más habituales y de los más brutales físicamente. Flexiones, abdominales, carreras con el petate al hombro, sentadillas con el fusil en alto. Todo eso bajo el sol de mediodía, sin agua, sin parar. En el cuartel de Cerro Muriano, en Córdoba, las temperaturas en verano superaban los 40 grados. Y allí, en mitad del patio, te ponían a hacer series de flexiones hasta que los brazos no respondían. Hasta que algunos acababan vomitando. Hasta que alguien se desmayaba. ¿La razón? A veces, una falta concreta. Otras veces, simplemente para endurecerte. Los mandos lo llamaban instrucción física intensiva. Pero no era entrenamiento, era castigo disfrazado de disciplina. Porque cuando te obligan a hacer ejercicio hasta el colapso, con 42 grados de temperatura, sin hidratación adecuada, sin control médico, eso no te hace más fuerte, te rompe. En 1983, un recluta de 21 años murió de un golpe de calor en un cuartel de Sevilla, después de una sesión de ejercicios correctivos bajo el sol. El caso se silenció. La familia recibió una compensación y el sistema siguió funcionando igual. Hoy, cualquier instructor que sometiera a un recluta a ejercicio físico sin control sanitario, sin hidratación y sin límites razonables, podría enfrentarse a cargos por imprudencia grave o incluso homicidio imprudente. Pero entonces era forjar el carácter. Aunque algunos caracteres se quebraran en el intento. Si este vídeo te está recordando cosas que creías olvidadas o si estás descubriendo una realidad que no conocías, dale a like. Ayuda a que esta memoria llegue a más gente. Castigo número 6. Guardias nocturnas consecutivas.
Vamos con otro castigo que destrozaba de forma silenciosa: las guardias nocturnas consecutivas. Hacer guardia era obligación de todos. 4 horas de noche, vigilando, rotando, lo normal. Pero cuando te castigaban, hacías guardia 2 noches seguidas, 3 noches, a veces 4. Eso significaba no dormir. O dormir 2 horas, levantarte cada madrugada y seguir con la instrucción al día siguiente como si nada. El sueño acumulado te machacaba. Te volvías lento, torpe, irritable, cometías errores. Y esos errores te traían más castigos. Era un círculo que no terminaba. En los cuarteles de montaña, como el de Jaca, las guardias nocturnas en invierno eran especialmente duras. Temperaturas bajo cero, viento cortante. Y tú ahí, aguantando 4 horas de pie, con el fusil al hombro, congelándote. Si te castigaban a hacer 3 guardias consecutivas, pasabas 3 noches sin dormir bien. Y al 4.º día estabas hecho polvo. ¿La razón del castigo? A veces, haberte quedado dormido en una instrucción. Otras, simplemente haber contestado mal. Hoy, la privación del sueño como método de castigo está considerada tortura psicológica por organismos internacionales de derechos humanos. Pero entonces era responsabilidad militar. Castigo número 5. Humillación pública. Ahora vamos con los castigos que no buscaban cansarte. Buscaban algo peor: quitarte la dignidad. La humillación pública. Te señalaban delante de todos, de toda la compañía formada. 50, 100, 200 tíos mirando. Una frase corta, seca, demoledora. ¿Este es el listo? Miradlo bien, aprended lo que no hay que hacer. ¿Qué pinta tienes, chaval? Das pena. Y tú ahí, sin poder responder, sin poder defenderte. 50 miradas clavadas, algunos riéndose, otros callados, todos memorizando la escena para no ser los siguientes. En los cuarteles de los años 70 y 80, la humillación pública era una herramienta de control psicológico. No dejaba marcas, no requería esfuerzo físico, pero te dejaba marcado por dentro durante semanas. Te llamaban el inútil, el torpe, el que no vale, delante de todos, y ese apodo se quedaba. Te seguía, en el rancho, en las duchas, en los permisos. Algunos veteranos de la mili cuentan que lo que más les dolió no fueron los plantones ni las carreras. Fue esa vez que el sargento les gritó delante de todos que eran una mierda, que no servían para nada. Porque un golpe duele, pero se pasa. Una humillación pública te acompaña mucho más tiempo. Hoy, el acoso laboral y la vejación pública están tipificados como delitos. Pero entonces era pedagogía militar. Nadie intervenía, porque mañana podía tocarle a otro. Castigo número 4. El calabozo no hacía falta entrar para que funcionara. Bastaba con saber que existía. El calabozo, una habitación pequeña, fría, sin ventanas, con una litera metálica y nada más. Silencio absoluto. Aislamiento total. El calabozo era el castigo más duro oficialmente reconocido. Pero no era como te lo imaginabas de las películas. No era dramático. Era peor. Era aburrimiento extremo. Silencio machacante. Tiempo que no pasaba. En los cuarteles como el de campamento, en Madrid, el calabozo estaba en los sótanos. Sin luz natural. Con una bombilla que se apagaba a las 10 de la noche. Y tú solo. Sin libros. Sin radio. Sin nada. Podías estar 3 días, 5 días, 7 días, dependiendo de la falta. Y en ese tiempo, tu cabeza empezaba a darte vueltas, a repasar una y otra vez qué habías hecho mal, a convencerte de que te lo merecías. Porque eso es lo que hacía el calabozo. No te castigaba físicamente, te castigaba mentalmente. Algunos reclutas salían del calabozo más dóciles, más sumisos, más rotos. Y lo más efectivo de todo era que no hacía falta usarlo mucho.
El calabozo funcionaba como amenaza, como recordatorio constante de que siempre podía haber algo peor. Hoy, el aislamiento prolongado sin justificación está considerado trato inhumano por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero entonces era sanción disciplinaria de aislamiento, y el miedo a acabar allí hacía el trabajo solo. Castigo número 3. Impedir llamadas a casa. Este castigo era especialmente cruel por lo que significaba. Te cortaban la conexión con el exterior, con tu vida, con tu familia. En los años 70 y principios de los 80 no había móviles. Había una cabina en el cuartel, quizá 2, y hacías cola durante horas para llamar 10 minutos a casa los domingos. Esa llamada era tu ancla, tu forma de recordar que existía algo fuera de los muros del cuartel, de escuchar la voz de tu madre, de saber que tu novia seguía ahí, de sentirte persona durante 10 minutos. Cuando te castigaban, te prohibían usar la cabina. Esta semana no hay llamadas para usted. Y te quedabas sin ese contacto, sin poder avisar a tu familia de que estabas bien, sin poder explicar nada. Tus padres llamaban al cuartel preguntando por ti, y les decían que estabas ocupado o cumpliendo sanción. Nada más. En algunos casos, esta incomunicación duraba semanas. Y para las familias era angustioso. No saber. Imaginar lo peor. Hoy, el derecho a la comunicación familiar está protegido incluso en prisiones. Pero entonces podían cortártelo por una falta menor. Porque aislarte del mundo exterior era otra forma de recordarte que allí dentro no tenías derechos, solo obligaciones. Castigo número 2. Cuando empiezas a justificarlo. Llegamos al segundo castigo. Pero este es distinto. Este no te lo hacían. Te lo hacías tú mismo. Con el tiempo empezabas a justificarlo. Es para hacernos fuertes. Así se aprende. Es lo que hay. Mi padre también lo pasó, y salió bien. No porque lo creyeras del todo, sino porque aceptar lo contrario era demasiado pesado. Porque si admitías que lo que estabas viviendo era injusto, absurdo, desproporcionado, entonces todo ese sufrimiento no tenía sentido, y eso era insoportable. Así que lo justificabas, lo normalizabas, lo interiorizabas, y cuando un sistema consigue que lo justifiques tú mismo, ya no necesita imponerse. Ya no necesita vigilarte, porque te has convertido en tu propio vigilante. Esto no era exclusivo de la mili, pasa en cualquier sistema autoritario. Pero en la mili se veía de forma especialmente clara, porque al final muchos salían defendiendo lo mismo que les había hecho sufrir, diciendo que a ellos les vino bien, que hoy falta disciplina, que los jóvenes de ahora no aguantarían ni 2 días. Reproducían el mismo discurso que les había controlado. Y esa es, quizá, la marca más profunda que dejó la mili en millones de españoles. No las marcas físicas, no los recuerdos dolorosos, sino esa idea internalizada de que el sufrimiento innecesario te hace mejor persona, cuando en realidad solo te hace más sumiso. Estamos llegando al final. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario con una sola palabra, la primera que se te venga a la cabeza al recordar la mili. Quiero leer qué os quedó. Y llegamos al castigo número 1, el más profundo, el más duradero, el que no se quedó en el cuartel: aprender a callar. Poco a poco, día tras día, la mili te enseñaba algo esencial. Callar es sobrevivir, no opinar, no destacar, no discutir, no cuestionar, tragar, asentir, obedecer. Porque opinar te traía problemas, destacar te señalaba, discutir te castigaba. Así que aprendías a callarte, a no decir lo que pensabas, a aceptar órdenes absurdas sin rechistar, a tragarte la rabia, a guardar el dolor. Y ese aprendizaje no se quedaba en el cuartel. Muchos se lo llevaron a casa, al trabajo, a la vida,
Veteranos de la mili de los años 70 y 80 cuentan que, cuando volvieron, les costaba expresar emociones, hablar de lo que sentían, discutir con autoridad, defenderse cuando algo era injusto. Habían aprendido que callar era más seguro, y ese reflejo se quedó. No grandes traumas, ajustes pequeños, silenciosos, pero persistentes, una forma de relacionarse con el mundo donde siempre había alguien por encima, donde cuestionar era peligroso, donde lo mejor era obedecer y seguir adelante. Y así, entre castigos sin explicación, humillaciones públicas y silencios obligatorios, funcionó durante décadas un sistema que no necesitaba levantar la mano para hacerse obedecer. Porque algunos castigos no se recuerdan como golpes, se recuerdan como silencios. No se trata de decir si fue bueno o malo, no se trata de juzgar, se trata de entender cómo funcionaba un sistema que marcó a más de 10 millones de españoles sin necesidad de violencia constante. Un sistema que usaba el control psicológico, la humillación calculada y el aislamiento como herramientas de disciplina. Hoy nos parece lejano, incluso exagerado. Pero estuvo ahí, pasó por dentro de mucha gente, dejó marcas que algunos nunca contaron, y esas marcas, aunque invisibles, siguen formando parte de la memoria de este país, aunque nunca se hablara de ello. Si has vivido la mili o conoces a alguien que la vivió, comparte este video. Porque esta memoria también es tuya. Nos vemos en el próximo.